Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En el video de hoy vamos a tejer con 2 agujas una chaquetita o cardigan para niñas de más o menos 3 a 6 meses. Está bien fácil de tejer, yo diría que es ideal para principiantes. Ahora, esta chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso es para una bebé de 3 a 6 meses, pero también se puede tejer para niños y se puede tejer más grande o más pequeña. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita tejida con 2 agujas, pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para tejer la chaquetita yo voy a usar estas agujas de 3 milímetros. Son agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas. Ahora, también estoy usando esta lana. Esta lana es para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora vamos a trabajar el suétercito del cuello hacia abajo. Vamos a hacer el cuello, luego vamos a dividir las mangas, vamos a trabajar las mangas y luego vamos a hacer el resto. Así es que por eso ustedes pueden usar agujas normales, agujas rectas. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es montar los puntos. Hay muchas maneras como montar puntos. Yo les voy a enseñar un método aquí. Ustedes pueden usar cualquier otro método. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a enrollar el hilo 20 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, aquí tengo para más o menos 20 puntos. Necesitamos montar 74, así es que lo vamos a doblar una vez más. Tengo para aproximadamente 40. Lo doblamos otra vez más. Hay para aproximadamente 60 y lo vamos a doblar una vez más. Tengo aquí para aproximadamente 80 puntos. Así lo voy a dejar, tal vez un poquitito más. Aquí vamos a hacer un nudo. Ahí está. Vamos a meter las 2 agujas aquí. Y ahora, este es el hilo que acabamos de medir. Y este es el hilo que viene del ovillo. Así es que vamos a abrir así. Para empezar, vamos a irnos de izquierda a derecha y vamos a jalar una lazada. Así, miren. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así voy a continuar hasta tener un total de 74 puntos. Ahí está, miren otra vez más. Abrimos el hilo así y vamos de izquierda a derecha y jalamos lazada. Ahí está. Esto es todo lo que voy a hacer hasta tener 74 puntos. Continúen y nos vemos después. Ok, terminé de montar mis puntos. Tengo 74. Este fue todo el hilo que me sobró. Así es que aquí vamos a hacer un nudo para que este primer punto no se nos vaya a abrir mucho. Bueno, ahora ya tenemos 74 puntos. Vamos a jalar una de las agujas con mucho cuidado. Ahí está. Así es que ahora vamos a empezar a tejer. Como les dije al inicio, vamos a tejer este suétercito del cuello hacia abajo. Así es que aquí este primer punto lo voy a tejer al derecho y todos los puntos que siguen se van a tejer igual al derecho para esta primera vuelta. Cada uno de los puntos los vamos a tejer al derecho. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer para esta primera vuelta. Ahí está. Así. Okay. Así es que continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, el último punto también lo vamos a tejer al derecho. Así terminamos la primera vuelta. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Así es que vamos a tejer el primer punto también al derecho. Ahí está. Tejemos el siguiente punto al derecho y todos los puntos también al derecho.
Así voy a continuar para esta segunda vuelta, donde tejemos todos los puntos al derecho. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. El último punto también se teje al derecho. Y así termino esta segunda vuelta. Vamos a girar para la vuelta número 3. Y en esta vuelta número 3 vamos a tejer todos los puntos al derecho. Y al final vamos a hacer el primer ojal. Ahora, esta es la parte del cuello. Si ustedes quieren hacer más vueltas para la parte del cuello y hacer el ojal en alguna otra vuelta después de esta, también lo pueden hacer. Aquí está. Así es que vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar a los últimos 5 puntos, donde les voy a enseñar cómo agregar los ojales. Así es que continúen. Nos vemos aquí estos 5 puntos antes de terminar para mostrarles cómo vamos a hacer ese ojal. Ok, estoy por terminar esta vuelta número 3. Tengo 5 puntos antes de terminar. Ahora lo que voy a hacer es voy a tejer el punto que sigue. Luego voy a hacer una lazada. Voy a tejer 2 puntos juntos, así al derecho. Y voy a terminar de tejer estos puntos al derecho. Y aquí está el primer ojal. Ahí está. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. Y en esta vuelta número 4 vamos a tejer todos los puntos al derecho también. El primer punto también se teje al derecho y todos estos puntos al derecho. Ahora, aquí está el ojal que hicimos. Si lo tejemos así por el frente va a quedar un hueco muy grande, así es que lo vamos a tejer por atrás. Y ahora nada más voy a tejer cada uno de estos puntos al derecho hasta llegar al último. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 4. Ok, terminé de hacer la vuelta número 4. Ahora vamos a girar para la vuelta número 5. Antes de empezar la vuelta número 5 vamos a poner unos marcadores donde vamos a dividir los delanteros, las mangas y la espalda. Así es que aquí miren, para los delanteros voy a dejar 13 puntos. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Así es que voy a poner este marcador de puntos aquí. Ahora voy a pasar un punto y voy a poner otro marcador de puntos. Este punto que acabo de dejar aquí en medio de estos dos marcadores va a ser donde hacemos los aumentos. Ahora para las mangas tengo 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a poner un marcador de puntos. Vamos a pasar un punto y ponemos otro marcador. Ahora para la parte de atrás voy a dejar 24 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vamos a poner un marcador de puntos después del punto número 24. Vamos a pasar un punto, vamos a poner este marcador de puntos. Ahí está. Y ahora para la otra manga 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a poner este marcador de puntos. Pasamos un punto y ponemos el otro marcador de puntos. Y aquí para este delantero tengo que tener 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Perfecto. Así es como vamos a continuar ahora. Tenemos 13 y 13 para los delanteros. Tenemos 10 y 10 para las mangas. Y para la parte de atrás tenemos 24 puntos. Así es que se hace un total de 74 puntos. Ahora, lo que vamos a hacer para la vuelta número 5, aquí vamos a iniciar la primera vuelta de aumentos. Ahora, de aquí en adelante, cuando ustedes tengan este hilo, aquí miren al inicio, es donde vamos a hacer los aumentos. Si prefieren, pueden también poner un marcador de puntos marcando este lado, porque los aumentos nada más los vamos a hacer a un lado, a este. Cuando demos vuelta, esta va a ser el lado de atrás del suéter, así es que no vamos a hacer aumentos. Bueno, aquí para empezar esta vuelta número 5, vamos a tejer estos 13 puntos.
El primer punto siempre lo tejemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora vamos a hacer una lazada. Pasamos este marcador de puntos. Tejemos el punto del centro. Este punto del centro siempre se va a tejer al derecho y es el punto que va a estar en medio de estos dos marcadores de puntos. Pasamos el marcador de puntos. Vamos a hacer una lazada. Ahí está. Ahora para la manga voy a tejer estos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Vamos a aumentar, así es que vamos a hacer una lazada. Pasamos el marcador de puntos. Tejemos el punto del centro al derecho. Pasamos el marcador de puntos y hacemos una lazada. Ahí está. Es importante de que ustedes hagan la lazada antes de pasar el marcador. Luego tejen el punto del centro, pasan el marcador y hacen la lazada después. Así los marcadores se mantienen igual marcando el punto del centro. Ahora para la espalda voy a tejer estos 24 puntos al derecho. Llevo 2. $22, 23, 24. Ahí está la espalda. Vamos a aumentar ahora, así es que vamos a hacer una lazada. Pasamos el marcador de puntos, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador de punto, hacemos lazada. Y ahora vamos a tejer estos 10 puntos para la otra manga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ahora vamos a hacer una lazada. Pasamos el marcador de puntos. Tejemos el punto del centro. Pasamos el marcador de puntos y hacemos lazada. Y aquí vamos a terminar con estos 13 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí está la primera vuelta de aumentos. La vuelta número 5. Ahora vamos a girar para la vuelta número 6. Esta vuelta número 6 es al lado revés del suétercito, la parte que no se va a ver. Así es que nada más vamos a tejer todos los puntos al derecho. El primero lo tejemos al derecho. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora, aquí está la lazada que hicimos. Ustedes aquí tienen dos opciones. Si no quieren que les quede un hueco aquí, entonces van a tener que tejer el punto por atrás. A mí en lo personal me gusta cómo queda ese hueco. Les va a quedar así. Miren qué lindo se mira. Así es que yo lo voy a tejer de esta manera, así, al derecho también, por frente. Ahora pasamos el marcador de puntos, tejemos el punto del centro, pasamos este marcador de puntos, tejemos el punto por frente y vamos a continuar tejiendo hasta llegar al marcador de puntos. Una vez más se los voy a mostrar. Ahí está. Aquí está el aumento, lo tejemos al derecho, pasamos el marcador de puntos, tejemos el punto del centro al derecho,
pasamos el marcador de punto y tejemos la lazada. Y así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta número 6 tengo un total de 82 puntos. Ahora, para la vuelta número 7, en esta vuelta me toca aumentar. Así es que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Vamos a hacer estos puntos hasta llegar al primer marcador. Les muestro. También de aquí en adelante siempre vamos a aumentar 8 puntos al final de la vuelta de aumentos, así como la que vamos a hacer ahora. Así es que miren, estamos al lado derecho. Esto nos va a decir que estamos en la vuelta que necesita hacer aumentos. Así es que vamos a tejer el primer punto al derecho y todos los puntos hasta llegar al marcador de puntos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a hacer una lazada, pasamos este marcador de puntos, tejemos el punto del centro, pasamos el marcador de puntos, hacemos una lazada y ahora vamos a tejer estos puntos del hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos una lazada, pasamos el marcador de puntos, tejemos el punto del centro, pasamos el marcador, hacemos lazada y continuamos tejiendo los puntos para la espalda. Y así es como ustedes van a continuar hasta terminar esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Estoy por terminar esta vuelta número 7. El último punto lo tejo al derecho. Ahora sí contamos cada uno de estos puntos, incluyendo las lazadas. Para esta vuelta número 7 tengo 90 puntos. Recuerden que en cada vuelta de aumento aumentamos 8 puntos. Ahora, para la vuelta número 8, en esta vuelta no hacemos aumentos, solamente tejemos todos los puntos así, igual al derecho. El primer punto se teje al derecho. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y aquí está la lazada, la tejemos al derecho. Pasamos el marcador de puntos, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador de puntos y tejemos la lazada al derecho, y así vamos a continuar hasta llegar a los siguientes marcadores de puntos. Ya esta vuelta no se las voy a mostrar, es el lado de atrás donde siempre tejemos todos los puntos al derecho y también las lazadas. Ahí está la lazada, la tejemos al derecho. Pasamos el marcador, tejemos el punto del centro, pasamos el marcador, tejemos la lazada, y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 8. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 90 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 9. En esta vuelta número 9 vamos a aumentar. Así es que vamos a tejer estos puntos hasta llegar al primer marcador. Les voy a mostrar una vez más cómo vamos a aumentar cuando hacemos esta vuelta. Así es que tejemos el primer punto al derecho y todos los puntos hasta llegar al primer marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacemos una lazada, pasamos el marcador de puntos, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador de puntos, hacemos lazada y continuamos hasta llegar a los siguientes marcadores de puntos, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Y así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 9. Al final de la vuelta número 9 vamos a tener 98 puntos. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta.
Terminé de hacer esta vuelta número 9. En esta vuelta hemos aumentado. Tengo un total de 98 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 10. En esta vuelta número 10 vamos a tejer todos los puntos al derecho, así como se los he mostrado. Tejemos todos los puntos al derecho, incluyendo las lazadas. Ya les voy a mostrar una vez más. Tengo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí está la lazada, la tejemos al derecho, pasamos el marcador de puntos, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos este marcador, tejemos la lazada al derecho y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 10. Al final de la vuelta número 10 voy a tener 98 puntos también. Nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 10. Al final de esta vuelta número 10 tengo 98 puntos también, al igual que la vuelta número 9. Ahora para la vuelta número 11 vamos a aumentar. Estamos aquí al lado derecho del suétercito, así es que vamos a aumentar, así es que vamos a tejer este primer punto siempre al derecho y vamos a tejerlos al derecho hasta llegar al primer marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a hacer una lazada, pasamos el marcador de punto, tejemos el punto al derecho, pasamos el marcador, hacemos lazada y así vamos a continuar hasta llegar al siguiente marcador de puntos, donde vamos a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar. Se los voy a mostrar una vez más aquí para esta vuelta número 11. Ya creo que ustedes saben cómo va el punto. Y bueno, ahí está. Aquí tengo mi marcador de puntos. Hacemos lazada, pasamos el marcador de puntos, tejemos este punto al derecho, pasamos el marcador de puntos, hacemos lazada y tejemos los puntos de la espalda. Y bueno, así van a continuar ustedes, van a terminar de hacer esta vuelta número 11, luego van a girar y van a hacer la vuelta número 12, donde tejen todos los puntos al derecho. Al final de estas dos vueltas vamos a tener un total de 106 puntos. Bueno, continúen y nos vemos al final de la vuelta número 12. Ok, terminé de hacer la vuelta número 11 y 12 y al final de esta vuelta número 12 tengo un total de 106 puntos también. Ahora vamos a girar para la vuelta número 13. Ahora para la vuelta número 13 vamos a hacer lo mismo. En esta vuelta me toca aumentar y también voy a agregar un ojal al final de la vuelta aquí. Vamos a agregar el segundo ojal y lo vamos a hacer de igual manera como hice el primero. Así es que voy a estar agregando los ojales más o menos cada 10 vueltas. Yo nada más voy a agregar 3 ojales más o menos. Si ustedes quieren agregar más, los pueden hacer de igual manera como se los voy a mostrar. Bueno, para esta vuelta número 13 lo mismo. Tejemos el primer punto al derecho y todos los puntos hasta llegar al primer marcador de puntos o la primera esquina. Aquí está el marcador de puntos, hago una lazada, paso este marcador de puntos, tejo el punto del centro, paso este marcador de puntos, hago una lazada y luego continúo tejiendo los puntos hasta llegar al siguiente marcador. Y así voy a continuar hasta llegar a los últimos 5 puntos, donde aquí al final vamos a agregar el segundo ojal. Así es que continúen para esta vuelta número 13 y nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a hacer el segundo ojal. Estoy al final de esta vuelta número 13, me hacen falta estos 5 puntos. Ahora vamos a hacer el segundo ojal. Miren, vamos a tejer un punto al derecho, vamos a hacer una lazada, vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho por atrás. Así. Lo pueden hacer por frente también, no pasa nada, nada más hay que ser consistente.
Ahí está, yo siempre los hago así. Luego 2 puntos al derecho. Y aquí está la vuelta número 13. En esta vuelta número 13 tengo un total de 114 puntos, incluyendo las lazadas. Ahora vamos a girar para la vuelta número 14. Y en esta vuelta lo mismo, vamos a tejer todos los puntos al derecho. El primer punto se teje y así cada uno de los puntos. Aquí, si se recuerdan cuando hicimos el primer ojal, esta lazada la tejemos por atrás para que no quede un hueco muy grande. Ahí está. Y ahora nada más vamos a continuar y tejer todos los puntos al derecho. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 14 y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 14, tengo un total de 114 puntos. Ahora para la vuelta número 15, en esta vuelta vamos a aumentar y de aquí en adelante ustedes van a repetir estas mismas vueltas y recuerden que van a aumentar cuando ustedes están al lado derecho. Les recomiendo de que pongan un marcador de puntos aquí a este lado para que se recuerden de que cuando miran este marcador de puntos sepan de que a este lado es donde les toca aumentar, así es que yo lo voy a poner ahí. También este hilo que tenemos aquí nos puede ayudar también para que los aumentos se hagan siempre al mismo lado. Ahora vamos a continuar y vamos a aumentar hasta tener un total de 15 huequitos. Miren, aquí tenemos ya 5, 1, 2, 3, 4, 5, así es que ya cuando tengamos más o menos unos 15 huequitos vamos a ya dividir las mangas y hacer las mangas así como este suétercito. Miren, aquí tengo 15 vueltas, así es que vamos a hacer lo mismo y bueno, ahí está. Esto es lo que ustedes van a hacer a continuación por las siguientes vueltas hasta tener aquí 15 huequitos y luego vamos a dividir las mangas. Y ya saben, en esta vuelta me toca aumentar, así es que voy a tejer el primer punto. Se los voy a mostrar una vez más aquí. Vamos a tejer todos estos puntos hasta llegar al primer marcador. Bueno, miren, aquí está. Antes del marcador hacemos lazadas, pasamos el marcador de punto, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador y luego hacemos lazada. Y ahora continuamos hasta llegar al siguiente marcador de puntos y así vamos a continuar, como les digo, hasta tener un total de 15 huequitos. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer desde aquí para que tengan una idea ya cuántas vueltas y recuerden que van a agregar el tercer ojal en la vuelta número 23. Bueno, continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer el canesú. Miren, hice un total de 34 vueltas. Al final de esta vuelta número 34 tengo un total de 194 puntos. Ahora, tengo un total de 15 huequitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La sisa está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren continuar y agregar más vueltas y hacerlo tal vez aún un poquito más ancho, lo pueden hacer. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir los delanteros, las mangas y la parte de atrás. Ahora, aquí les voy a decir cómo vamos a dividir las partes. Miren, para cada uno de los delanteros voy a tener 28 puntos. Aquí tengo ya mi marcador de punto. No se preocupen de estos, cuando ya comencemos a tejer voy a quitarlos, pero vamos a tener 28 puntos para cada delantero. Para cada manga vamos a tener un total de 42 puntos. Para la parte de atrás vamos a tener 54 puntos. Y de nuevo para la otra manga 42 y para este delantero 28. Así es que 28 más 42 más 54 más 42 más 28 se hacen un total de 194 puntos. Pues bueno, vamos a iniciar aquí. Vamos a comenzar a contar vueltas. Me gusta comenzar a contar vueltas. Cuando ya dividimos, así se hace más fácil decirles cuántas vueltas vamos a hacer. Vamos a tejer el primer punto siempre al derecho y vamos a tejer estos 28 puntos. Tengo 1,
27, 28. Ahí están. Tenemos 28 puntos para este delantero. Aquí está mi marcador de puntos. Voy a retirar estos dos que tengo aquí. Estos serán nada más para aquí los aumentos. Ya no los necesitamos, ya no vamos a aumentar. Ahí. Ahora, ya que tenemos el delantero aquí, yo no quiero cortar mi hilo. Lo que voy a hacer es, tengo este otro ovillo y lo que voy a hacer es, voy a añadir el hilo aquí a un lado, porque como vamos a tejer las mangas primero, a un lado aquí, miren, voy a meter el gancho ahí a un lado del punto. Ahí. Vamos a jalar una lazada aquí con la ayuda de un gancho y vamos a hacer un pequeño nudo aquí. Ahí. Ahí está. Ahora miren, vamos a dejar esta aguja aquí pendiente y con la nueva aguja para tejer la manga, yo voy a usar estas agujas del mismo tamaño. Ustedes pueden usar agujas de doble punto o otra aguja que tengan ahí. Vamos a tejer aquí la primera vuelta de la manga. Así es que miren, vamos a tejer el primer punto al derecho y todos los puntos que siguen al derecho de la manga. Tengo 1, 2, 3. ...41... voy a retirar este marcador de punto y 42. Recuerden que para la manga son 42 puntos. Ahí está. Ahora vamos a retirar estos marcadores de puntos, ya no los necesitamos. Ya tenemos los puntos aquí para la manga, que son 42. Y ahora, bien, ustedes pueden continuar, dejar aquí estos puntos pendientes, que es lo que yo voy a hacer en realidad. Así es que voy a poner aquí y voy a dejar estos puntos pendientes. Voy a dejar aquí esto pendiente. Si ustedes prefieren y continuar y tejer esta vuelta y terminar y luego tejer las mangas, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo así lo voy a dejar. Voy a tejer ahora la manga. Aquí estoy usando dos ovillos. Este es el que teníamos trabajando aquí, la parte central, y ahora este que añadí es para las mangas. Así es que vamos a continuar aquí a tejer la manga. Así es que miren, aquí terminamos la primera vuelta. Aquí me olvidé agregar un punto. Vamos a agregar un punto así. Ahí está. Ahora vamos a girar. Y vamos a tejer las mangas. Ahí. Vamos a dejar pendiente todos los puntos ahí. No pasa nada. Inicialmente quería tejer el primero esta vuelta, pero creo que se va a hacer más fácil tejer la manga y luego terminar la vuelta. Pues bueno, aquí agregamos un punto, lo vamos a tejer al derecho. Lo vamos a tejer al derecho. Y vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar al último. Tengo 2, agregué 1, recuerden, 2, 3, 41, 42, 43 puntos. Ahora aquí al final voy a agregar un punto al modo de tener 44 puntos para la manga de aquí en adelante. Ahí está. Vamos a girar. Recuerden que esta parte la pueden hacer con agujas rectas. Aquí yo estoy usando estas agujas circulares porque se me hace más práctico para mí. Así es que giramos.
Aquí les recomiendo que pongamos un marcador de punto, marcando que ya esta es la segunda vuelta para que fácilmente ustedes puedan contar desde aquí sus vueltas. Así es que vamos a poner un marcador de punto aquí, ahí. Esta es la primera vuelta. Y ahí está. Así es que vamos a contar aquí, miren, esta parte que se mira así como una pelotita, ahí, ya son 2 vueltas. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer el resto de la manga. Este punto que agregué, lo mismo lo tejemos al derecho. Y aquí en adelante vamos a tener 44 puntos. Agregué 2 puntos porque vamos a coser la manga y quiero tener estos 2 puntos extras a cada lado. Ahí está. Así es que continúen. Vamos a tejer la manga. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta, ya cuando hemos terminado de hacer la manga para luego hacer el puño. Nos vemos entonces. Ok, terminé de tejer la manga, hice un total de 46 vueltas. Es que desde aquí hasta aquí hay 46 vueltas. Así es que ahora lo que vamos a hacer es el puño. Y aquí para hacer el puño, esto es lo que vamos a hacer. Miren, para que nos quede un terminado bien bonito a la orilla y que podamos coser fácilmente, lo que voy a hacer aquí es voy a deslizar el primer punto así, miren. Luego voy a tejer el siguiente punto al revés. Luego derecho, revés, derecho, revés. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto. El primer punto y el último punto, de aquí en adelante, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a deslizarlo y el último punto se teje al revés. Ya les voy a mostrar. Aquí está, el último punto lo tejemos siempre al revés. Ahí está la primera vuelta del puño, vamos a girar. Y aquí de nuevo, miren, vamos a deslizar el primer punto sin tejer y vamos a tejer los puntos así como se presentan. Si están al revés, los tejemos al revés. Este que está aquí está al revés, así es que lo tejo al revés. Luego derecho, revés, derecho, revés y así hasta llegar al final de esta vuelta. Se los voy a mostrar una vez más aquí, porque el resto ustedes lo van a hacer hasta tener más o menos unas 5 o 7 vueltas, no estoy segura. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer. Que estoy aquí al final, este es mi último punto, siempre lo tejemos al revés. Y ahí está, vamos a girar para la tercera vuelta y aquí vamos a repetir lo mismo. El primer punto lo pasamos sin tejer, así, y tejemos el siguiente punto al revés, derecho, revés, derecho. Continúen hasta tener un total de 7 vueltas. Ahí les voy a decir, no estoy segura. Si es que continúan viendo, nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer el puño, hice 7 vueltas en total. Ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 8 es cerrar ya aquí esta parte para luego continuar con el resto del suéter. Así es que vamos a deslizar el primer punto. Luego este punto que sigue lo vamos a tejer al revés. Y el primer punto que deslizamos lo vamos a pasar por encima del punto que tejimos al revés. Y así vamos a continuar.
el siguiente lo tejemos al derecho y el punto que está en la aguja lo pasamos por encima. Otra vez más, el que sigue al revés y el punto que está en la aguja lo pasamos por encima. Así vamos a continuar. Asegúrense de que estos puntos les quede un poco flojo, que no quede muy apretado aquí la parte del puño. Así es que asegúrense de que les quede un poco suelto aquí los puntos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar de cerrar aquí los puntos. Tengo el último punto, lo voy a tejer al revés y voy a pasar este punto que estaba en la aguja por encima. Y ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo. Nos vamos a asegurar de dejar el hilo largo. Así es que vamos a cortar aquí, que nos quede más o menos así. Y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y aquí está ya la manga terminada. Miren, así es como nos ha quedado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra manga. Hicimos un total de 46 vueltas aquí y hicimos 7 vueltas para el puño. Ahora se los voy a medir. Ya terminada la manguita. Está midiendo 20 centímetros, que son casi 8 pulgadas. Así es que ahí está. Ya la manga está terminada. Bueno, ya que terminamos de hacer la manga, ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar aquí con el resto. Vamos a trabajar estos puntos para la parte de atrás y luego vamos a también hacer la siguiente manga. Así es que aquí nos habíamos quedado con estos puntos. Aquí miren, hicimos el delantero, luego dividimos para la manga. Ahora vamos a hacer los puntos de la parte de atrás, pero antes de continuar aquí necesito agregar 6 puntos debajo de la manga. Así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a agregar 6 puntos ahí. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer los puntos de la parte de atrás. Así es que lo mismo. Vamos a tejer este punto al derecho. Ahí. Y todos los puntos que siguen también al derecho. Aquí llevo 2. $53, 54 puntos para la parte de atrás. Ahora una cosa me olvidé aquí. Esta manga tiene que quedar así. Ahí, miren. Así, porque este es el lado que se va a ver. Así es que ahí está. Así es que ahora ya tenemos los puntos para la parte de atrás. Voy a poner esto para que no se me vayan a salir los puntos. Y ahora vamos a quitar los puntos para la manga. Pero primero vamos a añadir el hilo que cortamos cuando terminamos de hacer la otra manga, porque vamos a iniciar aquí a este lado. Con la ayuda de un ganchillo vamos a meter el gancho aquí más o menos a un lado del punto ahí. Ahí. Y vamos a jalar la lazada. Este es el ovillo que me quedó cuando terminé la manga. Recuerden que yo estoy usando 2 ovillos porque no quiero cortar mi lana, pero si ustedes no tienen 2 ovillos, pueden cortar su lana aquí, o también pueden poner estos puntos en espera
terminan esa vuelta y pueden cortar su hilo aquí al final. Bueno, ahí está. Voy a retirar este marcador de puntos. Y ahora con mis agujas de 3 milímetros, que son las mismas que usé para la otra manga del mismo tamaño, aquí vamos a tejer este punto al derecho y todos los puntos de la manga. Llevo 2, ...41... y 42. Y podemos retirar estos marcadores de punto. Y ahora vamos a dejar estos puntos pendientes, o si no podemos terminar la vuelta. Yo creo que la voy a terminar, así es que vamos a dejar aquí esta primera vuelta ahí pendiente y voy a terminar esta vuelta. Así estas agujas no me están estorbando, ya que es un poco incómodo estar aquí con estas agujas. Así es que voy a dejar de usar este hilo, porque este hilo viene de otro ovillo para solamente las mangas. Y aquí vamos a continuar y vamos a tejer el delantero. Aquí vamos a agregar los 6 puntos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a continuar con el delantero. Asegúrense de agarrar el hilo que traíamos del suéter, el hilo principal, no de las mangas. Aquí la primera vuelta la hemos dejado ahí. Ahora aquí, miren, vamos a retirar este y vamos a tejer estos puntos del delantero. Tengo 1, 27, 28. Ahí está. Ya aquí ya dejamos esta vuelta para tejerlo después el resto del suétercito. Vamos a tejer los delanteros y la parte de atrás ya de último, pero ya están ahí, miren. Ahora vamos a continuar con la manga. Terminamos aquí a este lado. Creo que si ustedes están usando agujas rectas se les va a hacer un poco incómodo aquí, pero yo estoy usando estas agujas, así es que es mejor de que no hagan esta parte si están usando agujas rectas, porque aquí miren ya se les va a hacer un círculo y se les va a hacer un poco difícil trabajar la manga. Así es que no hagan esto si están usando agujas rectas. Tejan la manga primero y después continúen. Bueno, aquí miren, voy a agregar un punto aquí al final. Vamos a dar vuelta y vamos a tejer aquí los puntos de la manga. Este punto que agregué lo vamos a tejer al derecho. Ahí está. Y los puntos que siguen también al derecho. Aquí vamos a tener 2, 3, 4, 42, 43 y vamos a agregar un punto aquí al final al modo de tener 44 para la manga de aquí en adelante, que son los mismos que hicimos para la otra manga. Recuerden que habíamos dejado 42 puntos para las mangas, pero agregamos uno al inicio y uno al final, así es que son 44 puntos para cada manga.
Esto lo estoy haciendo así porque como vamos a coser la manga, quiero tener estos 2 puntos extra para usarlos ahí para coser la orilla. Bueno, el primer punto, ya saben, se teje siempre al derecho y todos los puntos que siguen al derecho también. Y así vamos a continuar por el resto de la manga tejiendo todos los puntos al derecho. Y siempre vamos a tener 44 y esto lo vamos a hacer por un total de 46 vueltas y luego vamos a terminar con 7 vueltas de punto derecho, punto revés para el puño y luego vamos a cerrar los puntos. Nos vemos ya cuando hemos terminado de hacer esta parte para mostrarles ya la manga terminada. Ok, terminé de hacer la segunda manga. Aquí lo mismo, cerré los puntos, luego corté el hilo y dejé el hilo así bien largo para que podamos coser aquí debajo de la manga. Ahora vamos a continuar con el cuerpo del suétercito. Si ustedes estaban usando agujas rectas, les había dicho que les recomendaba de que no cerraran aquí la vuelta, dejaran aquí pendientes los puntos de este delantero para que fácilmente continuaran y van a terminar de tejer este delantero. Estamos aquí al final de la primera vuelta, yo ya lo había hecho. Ahora aquí miren, al final de esta primera vuelta tengo un total de 122 puntos. Si se recuerdan, teníamos 28 y 28 para cada delantero, 54 puntos para la parte de atrás, pero también agregamos 6 puntos debajo de cada manga, así es que son 12 puntos más. Se hace un total de 122 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora vamos a continuar con la parte de abajo. Así es que aquí lo mismo que hicimos en las mangas, los vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una vuelta al derecho, la otra vuelta al derecho y así. Todos los puntos son al derecho. Así es que el primer punto aquí lo tejemos al derecho y todos los puntos que siguen al derecho. Aquí les voy a mostrar los puntos que hemos agregado debajo de la manga. Así es que voy a tejer estos puntos. Tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 27 y 28 puntos. Miren, ahí están los del delantero. Ahora agregamos 6 puntos debajo de la manga, así es que vamos a tejer estos puntos. Aquí se va a hacer un poquito difícil, pero aquí está el primer punto, lo tejemos al derecho. 1, 6. Ahí están los 6 puntos que agregamos debajo de la manga y ahora vamos a continuar para la parte de atrás tejiendo estos 54 puntos hasta llegar debajo de la manga una vez más, donde van a hacer exactamente lo mismo que yo les acabo de mostrar aquí debajo de esta manga. Así es que así continúen, terminen de hacer estos puntos, terminen de hacer los puntos de aquí de este delantero, luego van a girar y repetir exactamente lo mismo. Van a continuar así tejiendo los puntos como les mostré en las mangas, haciendo vueltas y siempre son los puntos al derecho. Ahora también ustedes van a tener que ver ahí los ojales. Yo ya hice los 3 ojales que necesitaba agregar. Me olvidé mencionarles aquí el primer ojal lo hicimos en la vuelta número 3. Luego hice el siguiente ojal en la vuelta número 13 y el último ojal lo hice en la vuelta número 23. Así es que cada 10 vueltas más o menos estaba agregando un ojal. Ustedes pueden continuar de igual forma. Ahí va a depender de ustedes cada cuántas vueltas quieren agregarlo. Bueno, continuemos así, trabajemos y terminemos de hacer el resto del suétercito y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Yo no estoy segura aquí cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer para la parte de abajo del suéter. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la parte de abajo del suétercito. Ahora hice un total de 77 vueltas.
Si a ustedes se les hace un poco difícil contar las vueltas, yo sé que es un poco difícil. Si tienen 75, 76, 77, 78 vueltas, está bien, no pasa nada. Ustedes lo pueden hacer más largo, más corto, como a ustedes les parezca. Aquí lo he medido, miren, desde debajo aquí de la manga hasta el final de la última vuelta. A mí me está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, la vuelta número 78 para mí, es cerrar los puntos. Así es que para cerrar aquí los puntos, así es como lo vamos a hacer, miren. Así es que aquí, miren, vamos a tejer este primer punto al derecho, el que sigue también al derecho, y el primer punto lo voy a pasar por encima del punto que tejí de último. Otra vez más, tejemos el siguiente punto al derecho, voy a pasar este primer punto por encima del segundo, y así voy a continuar hasta terminar y hacer cada uno de los puntos. Y así es como vamos a continuar y vamos a cerrar. Así es que continúen, nos vemos al final para ya mostrarles ya esta parte terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de cerrar mis puntos, miren, así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer aquí, miren, por toda la orilla del suétercito es lo siguiente. Miren, este es el lado derecho y aquí está donde iniciamos. Este es el hilo que nos había sobrado. Si ustedes prefieren que este lado sea el lado derecho, está bien, no pasa nada. Lo único que los ojales le van a quedar al otro lado, pero también no importa. Cuando son bebitos, en realidad la posición de los ojales no importa, no pasa nada. Voy a usar este gancho de 3 milímetros. Si ustedes quieren dejarlo así, también no pasa nada, está bien. Creo que vamos a hacer esta parte primero, la parte de abajo, porque si lo hacemos vamos a quedar al lado revés, ya que este es el lado derecho para mí. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la parte de abajo primero. Así es que aquí, miren, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahí está. Ahora aquí, miren, antes de continuar, esto es opcional. Si ustedes no saben hacer crochet, no pasa nada. Lo que pueden hacer es nada más cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Y ya el suétercito está terminado. Continúen viendo para ver cómo vamos a cerrar aquí. Así es que pueden hacer eso. Pero si quieren hacer lo que voy a hacer, así es como lo vamos a hacer. 3 cadenas y giramos en este punto aquí, que es el último de la mera esquina. Y busquen un espacio que quede en la mera esquina. Y vamos a meter el gancho ahí, y vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 en este mismo espacio ahí. Ahora vamos a saltarnos, bien se nota ahí los puntos que han quedado, 1, 2, y en el tercer punto ahí, miren, metemos el gancho en la mera orilla y hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, 2 puntos altos en este mismo punto. Luego lo mismo, 1, 2, y en el tercer punto un punto deslizado, 3 cadenas, 2 puntos altos. Así es como voy a hacer la parte de abajo. Me salto 1, 2 y en el tercer punto, punto deslizado. Miren, así es como nos van a quedar estas conchitas. Continúen hasta llegar aquí a este otro lado y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la última conchita, estoy justamente aquí en esta esquina. Ahora vamos a continuar aquí por esta orilla de este delantero. Si quieren continuar haciendo exactamente lo mismo, lo pueden hacer. Yo voy a cambiar aquí un poco el punto. Miren, voy a hacer un punto deslizado aquí en la mera esquina. Ahí vamos a hacer el último punto deslizado. Luego voy a hacer 3 cadenas y me voy a saltar 2 vueltas. Miren, 1, 2, 1, 2. Y aquí en la tercera vuelta vamos a hacer punto deslizado, 3 cadenas, otra vez más me salto 1, 2, y en esta tercera vuelta punto deslizado, 3 cadenas, 1, 2, y en la tercera vuelta punto deslizado. Así es como voy a continuar por toda esta parte aquí del delantero, por todo el cuello, también aquí en este otro delantero, y vamos a terminar aquí.
Continúen y nos vemos ahí para ya mostrarles esta parte terminada y luego vamos a coser las mangas. Nos vemos entonces. Ok, hice mi último punto deslizado aquí, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya esta parte está terminada. Miren, también ya le agregué los botoncitos. Estos botones son de 11 milímetros y también ya cosí una de las mangas. Así es que aquí les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Así es como nos va a quedar. Así es que miren, nos vamos a ir aquí. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo en los dos lados. Así es que aquí vamos a retirar ese marcador de puntos. Vamos a usar este hilo que habíamos dejado aquí para coser la manga. Voy a retirar este también, ya no lo necesitamos. Y bueno, con una aguja aquí vamos a pasar el hilo. Ahora aquí terminé a este lado, así es que vamos a unir los dos lados. Voy a meter la aguja así y de nuevo en este punto, y ahora ya estamos unidos. Miren, aquí para el puño tenemos puntos en la orilla. Miren, vamos a irnos en medio del punto aquí, vamos a meter la aguja así y a este lado lo mismo. Aquí no hay una manera exacta de hacer esta parte. Ustedes van a ver cómo se les va a ver mejor. Entonces esta parte sí lo voy a hacer. Ahí está. Bueno, ahora tenemos las vueltas aquí, miren, de la manga, y tenemos el punto aquí. Miren, está esta primera vuelta. Me voy a ir a la primera vuelta de este lado y voy a meter la aguja así. Luego a este lado lo mismo. En la siguiente vuelta también lo mismo. Y también aquí. Miren. También se puede hacer donde ustedes meten la aguja aquí, en la mera orilla. Pero yo estoy yéndome aquí. Miren, ahí se mira la barrita. Es el punto que queda después de la orilla aquí, miren. Y nos vamos a asegurar de que cada vuelta corresponda a este lado, luego a este lado, y así vamos a continuar hasta coser esta parte. Y les va a quedar más o menos así, miren, así, un terminado muy bonito, casi no se nota, pero por el lado de adentro, miren, queda así. Así es que asegúrense de hacerlo al lado derecho. Vamos a coser aquí esta parte al lado derecho para que por el lado de adentro quede la parte fea. Bueno, así vamos a continuar. Ups, así van a continuar ustedes hasta llegar más o menos aquí. Luego aquí les voy a mostrar cómo vamos a cerrar esta parte debajo de la manga. Nos vemos entonces. Ok, terminé de cerrar esta parte. Aquí asegúrense de jalar un poquito para que quede bien ahí. Miren, así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, aquí está la última vuelta, más o menos por aquí. Esta parte que les voy a mostrar, no hay una manera exacta de hacerlo. Lo que vamos a hacer es unir así los dos lados, pero por el lado de adentro. Así es que aquí nos vamos a asegurar de que este último punto quede bien fijo ahí, para que los puntos de la manga no se vayan a deshacer cuando hagamos el resto. Ahí está, creo que así está más o menos bien. Voy a hacer otra vez aquí una mera orilla. Perfecto. Ahora vamos a meter aquí la aguja por el lado de adentro y vamos a cerrar este hueco aquí. Miren, en el mero centro tenemos estos puntos aquí que agregamos debajo de la manga. Aquí lo que queremos hacer es de que el punto que quedó en el centro lo pasamos aquí en el centro. Miren, metemos la aguja así o así, no hay una manera exacta. Lo importante aquí es de que quede un terminado bien y se mire bien por el lado derecho. Ahí más o menos. Miren. Otra vez. Y aquí vamos a abrir aquí y vamos a cerrar aquí, miren. Ahí. Y otra vez más pasamos
y aquí. Creo que se mira bien. Vamos a ver por el lado de afuera. Miren, perfecto, queda bien. Así es que ahora vamos a asegurar este punto, el último que hice, haciendo un pequeño nudo aquí o pasándolo 2 veces ahí. Y ahora vamos a darle vuelta y nos vamos a ir y cerrar aquí esta parte. Vamos a hacer lo mismo. Pasemos en lugar de cortarlo, nada más pasémoslo así por el centro de estos puntos. Ahí la aguja, para que el hilo quede aquí ahora. Así es que este lado, miren, hasta este punto vamos a unir así, y de nuevo vamos a ver cómo se mira por el lado de afuera. Perfecto, miren, ahí está. Así es que aquí está este huequito, vamos a cerrarlo también. Ahí. Perfecto. Y aquí nada más vamos a hacer un nudo y vamos a esconder el hilo aquí por el lado de adentro, así. Vamos a ver cómo se mira. Miren, ahí está, perfecto. Así es como nos ha quedado aquí el cierre. Ahora podemos cortar el hilo. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a ver si no se nota. No, no se nota. Así es que podemos cortar ahí. Perfecto, miren, ahí está. La manga está terminada. Y bueno, así es como nos ha quedado. Aquí si notan que se encoge un poco, nada más estírenlo, jálenlo para que se ajusten ahí los puntos. Así, miren. Y bueno, aquí está ya la chaquetita terminada. Voy a terminar de esconder mis hilos y luego vengo y les voy a dar las medidas. Ok, terminé de esconder todos los hilos y miren, aquí está la chaquetita, está toda terminada. Así es como nos ha quedado. Y bueno, miren, ahí está. Esta es la parte de atrás. Está preciosa, me encanta este color, es muy bonito. Ahí está. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, la manga desde acá del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Ahora, creo que la manga está tantito corta, pero no pasa nada. Esta lana estira. Así es que si ustedes quieren hacer la manga tantito más largo, les recomiendo que sí, que la hagan para la medida que es esta chaquetita, que es para 3 a 6 meses. Le va a quedar más o menos aquí al bebito si la quieren más larga, más o menos así. Entonces pueden hacer, qué sé yo, tal vez 1 pulgada o 2 pulgadas más. Y no importa, si les queda más largo se puede doblar y así el bebito lo puede usar más tiempo. Bueno, ahí está una cosa que tienen que hacer. Bueno, ahora desde acá arriba, miren, del hombro hasta el final de la última vuelta aquí me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora la sisa desde acá hasta acá está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Y el pecho está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para un bebé de más o menos 3 a 6 meses. Ya saben, se puede tejer para varoncitos también y les va a quedar una chaquetita muy bonita y bien fácil de tejer. Bueno, ahí está la chaquetita, está terminada. Ya saben que se puede tejer más grande o más pequeña. Esta chaquetita que está aquí, miren, la hice de igual manera. Lo único que para hacer esta chaquetita usé una lana fina número 2 y me ha quedado más chiquitita. Usé el mismo número de agujas y como pueden ver queda más chiquitita, y es porque la lana es más delgada. Bueno, también se puede tejer más grande o más pequeña. Esta que está aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el paso a paso de hoy
donde tejemos esta linda chaquetita. Muchas de ustedes yo sé que me han estado pidiendo el paso a paso. Este fue un video que yo hice nada más en inglés, así es que aquí está. Espero que les guste y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariñoso apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. Saludos.